presidido por nuestra dirigente y senadora, maestra Cristina Ruiz Sandoval, así como por nuestros diputados locales, encabezados por nuestro diputado coordinador, Elías Rescala, que sea bienvenido. Agradecer mucho la presencia de nuestros queridos compañeros diputados locales, de Mariano Camacho, de Leti Mejía, de Mercedes Colín, de Eduardo Zarzosa, de Lili Urbina y, por supuesto, también de nuestra secretaria general, la doctora Brenda Alvarado. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales y a quienes también damos la bienvenida, a nuestra regidora del municipio de Capuluac. Rosalba, agradecerte muchísimo, regidora, tu presencia, y también de Abad Pulido, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Capuluac también. Sea usted bienvenido, presidente. Agradecer muchísimo, presidenta. Daríamos inicio a esta conferencia de prensa. Adelante. Muchas gracias. Gracias nuevamente por siempre acompañarnos en esta conferencia semanal que hoy realizamos en día miércoles y bueno, donde fijamos la postura como partido político en el acompañamiento de nuestros diputados locales, de nuestra regidora, nuestro presidente del comité de Capuluac, y hoy nos acompaña nuestra secretaria Carla Cortés. Gracias por estar todas y todos aquí. Y bueno, además de los temas que ustedes van a abordar cuando concluyamos la presentación, hoy hablamos en específico de los programas sociales y apoyos que eran clave para las madres de familia y que este gobierno desapareció. Queremos recordarle a las y los mexiquenses, como siempre, que con el PRI estábamos mejor y se gobernaba bien. Abordaremos la postura también que ha fijado el presidente Ernesto Zedillo en contra de la 4T y que tanto pues está generando ruido y revuelo, y ellos siempre regresando al pasado a culpar a otros de lo que ellos no pueden resolver. Y vamos a concluir también con el tema que hoy tomaremos y que por eso nos acompaña nuestra regidora y nuestro presidente del comité de Capuluac, que como ustedes ya conocieron este tema de lo que pasó con una trabajadora presuntamente violentada física y sexualmente por parte de la presidenta municipal. Primero decirles que en el PRI reconocemos a las madres por su empeño, su compromiso con las familias, y desde aquí alzamos la voz para exigir justicia y equidad para ellas. Pero parece que para quienes no son importantes es para este movimiento de destrucción nacional, porque no tienen ellos nada que reconocerle a las madres, les han quitado todo, las han desprotegido. Digámoslo claro como es, los gobiernos de Morena las han abandonado, pues en solo 7 años eliminaron 4 programas muy importante, clave para ellas, y que justamente creó nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, que beneficiaba a millones de mujeres y madres de familia en este país. Quiero compartirle algunos de los programas que ellos eliminaron y que otorgaba beneficios a nuestras madres. Uno, sepultaron las estancias infantiles. Con el PRI se consolidó este exitoso programa diseñado para apoyar la economía de las familias y madres mexicanas, porque era el gobierno responsable de cuidar a sus hijas e hijos mientras ellas salían a traer el sustento a sus casas. En el 2018 existían aproximadamente, para que lo registren, 9,000 estancias infantiles en el país. Era un programa enfocado a familias de bajos recursos que ofrecía el cuidado, insisto, y educación para sus niños, mientras que ellas trabajaban. Hoy las mamás, pues como ustedes lo saben, y nos debe pasar a muchas de las que estamos aquí, suplicamos que no haya puentes, que no haya días de descanso, porque no tenemos con quién dejar a nuestros niños y niñas. Había 1,147 estancias infantiles en nuestro querido Estado de México. Hoy desafortunadamente vemos que ya el 10% de estas estancias desaparecieron, pero eso no es lo grave. Porque dice uno, bueno, desaparecieron solo el 10% de estas estancias infantiles. Lo grave es que del 90% que quedaron de esas estancias infantiles, ya solo atienden al 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo atienden al 10% de las y los niños mexiquenses. Eliminó este programa en el 2019 argumentando, como siempre, actos de corrupción, desvío de recursos, mismos actos y desvíos que nunca han sido comprobados. Ellos en todos los
temas, vieron lo mismo, que había corrupción, todo fue el pretexto para desaparecer estos grandes programas e importantes programas que beneficiaban a las madres de familia. Y bueno, pues no vemos a un solo personaje en la cárcel con denuncia, pero ellos dicen que todo eran actos de corrupción y no vemos cómo lo comprueban. Otro de los programas que desaparecieron, que también ayudaba mucho a las madres de familia, que son las escuelas de tiempo completo, que les permitía a las madres de familia pues tener un horario de más tiempo trabajando, pero además les garantizaba que sus hijos tenían actividades, estudiaban y sobre todo un tema muy importante, les daban de comer. Hoy todos somos conocedores de miles de niños que no comen por la falta de recursos, por una gran necesidad que existe. Con este programa se beneficiaban 3.6 millones de estudiantes. Insisto, les ofrecían estas jornadas escolares extendidas, donde tenían actividades extracurriculares. Insisto, y lo más importante, tenían la posibilidad de tener ese alimento tan importante que es el de la comida. En el Estado de México había 1,300 escuelas, 1,360 escuelas de tiempo completo. Este exitoso programa fue eliminado por el gobierno federal en el 2022, decisión a la que por supuesto pues nos opusimos rotundamente, lo peleamos en la Cámara de Diputados Federal, tuve la oportunidad de ser diputada, luchamos, peleamos, argumentamos y bueno, pues ellos con su mayoría tomaron la decisión con un plumazo de desaparecer este importante programa. Otro programa muy importante, el seguro de vida para jefas de familia, que bueno, pues yo creo que todas las que somos mamás nos sentimos siempre preocupadas de que algo nos pueda pasar, principalmente por qué va a pasar con nuestros hijos el día que nosotros faltemos. Y este ofrecía un seguro gratuito a mujeres jefas de familia de hasta 68 años, que en caso de fallecimiento, sus hijos menores de 24 años recibían un apoyo económico mensual para continuar sus estudios hasta la universidad. Allá en el año de 2017, más de 6.7 millones de mujeres estaban afiliadas, contaban con este seguro de vida, jefas de familia, que beneficiaban a 54,000 niños, con apoyo de un total de 832 millones de pesos. Hoy, bueno, pues este gran programa desapareció. Los albergues de mujeres víctimas de violencia, sitios que ofrecían seguridad, atención médica, psicológica, alimentación, asesoría legal a mujeres violentadas. Era un programa integral de vanguardia en la atención a mujeres mexicanas y mexiquenses, y en febrero del año 2019 también llegó a eliminarlo y suspendió la convocatoria para sus subsidios por 346 millones de pesos. ¿Qué ha pasado ahora? Pues la violencia se ha incrementado, las madres no tienen seguridad. Nos encontramos en el Estado de México como en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a violencia de género. Y prueba de ello pues son las alertas de género que se han venido declarando. Eliminar el presupuesto para proteger a las mujeres y sus hijos, de verdad me parece un tema aberrante. ¿Quién las cuida? ¿Quién las protege? El gobierno está obligado a hacerlo y la desaparición de estos refugios pues no les da seguridad ni tranquilidad a ninguna de ellas. Otro de los programas que desaparecieron fue que nosotros propusimos, fue la reducción de la edad para la pensión de adultos mayores, y ellos creen ahora que ellos son los que ayudan a los adultos mayores y que es una novedad. Recordemos que nosotros fuimos los impulsores y además reducimos la edad para que a más temprana edad recibieran este apoyo. Esto fue, como todos recordarán, en la administración de nuestro expresidente mexiquense Enrique Peña Nieto. Nosotros iniciamos ese programa con 4.6 millones de beneficiarios proyectados. Para 2018, más de 5.1 millones de adultos recibían esta pensión. Muchas de ellas madres mayores que encontraron pues prácticamente en este programa un sostén económico. El PRI diseñó estos programas para atender de manera transversal diversos sectores de la población y no, nada es como quieren contárselo a las y los mexicanos. Nosotros fuimos los impulsores de estos programas que tanto bien hacían. Hoy son programas llenos de opacidad, de oscuridad, de corrupción. Lamentable que utilicen además estos programas para obligar a nuestros adultos mayores a ir a votar por ellos. Todo lo que ustedes ya saben y hemos venido platicando.
El gobierno hoy regala dinero, pero ello no les garantiza siquiera que los estudiantes, en el caso de los jóvenes, tengan una buena alimentación y mucho menos que asistan a las aulas. Estos programas que nosotros sí implementamos, que eran verdaderamente transversales, que nos permitían o obligaban a que nuestros jóvenes verdaderamente estudiaran, que las madres administraran el recurso que se les daba como becas a estos jóvenes. Hoy solo les dan el dinero sin saber si los jóvenes estudian, si lo utilizan para otra cosa. Hemos escuchado seguramente ustedes como nosotros muchos casos donde pues los jóvenes utilizan este recurso para hacer o algunas otras cosas que no son en beneficio de su salud. Nuestros programas eran transversales y beneficiaban verdaderamente a la gente. Pero también, como siempre se los decimos, no solo somos negativos, también somos propositivos, y por eso hoy queremos proponerle al gobierno, donde estamos los priistas profundamente comprometidos con las madres, y no solo les proponemos, les exigimos. Uno, que regresen, que si de verdad están a favor de las mujeres, de las madres de familia y quieren respaldarlas y cuidarlas, uno, que regresen las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Pero ¿qué sí queremos pedir? Que haya auditorías para que también se garantice la transparencia. Ellos ya desaparecieron todos los organismos que nos permiten saber en qué se gasta el dinero de las y los mexicanos, para que no sean programas que tengan otra intención y solo sean electoreros. Dos, proponemos la recuperación presupuestal y simplificación administrativa para las pensiones de adultos mayores y seguro de vida sin más demoras. Todos hemos sido testigos en estos bancos del bienestar, viendo a nuestros adultos formados, horas con el sol, sin un lugar donde sentarse para ir a cobrar su recurso. Que simplifiquen, que de verdad ayuden a nuestros adultos mayores que ya le dieron mucho a México. Tres, contar con una red estatal de refugios con presupuesto asegurado y protocolos de atención médica, psicológica y legal. Hoy más que nunca se vive violencia contra las mujeres. Cuarto, la expansión de la infraestructura de cuidado infantil y transporte escolar para que las madres recuperen horas de productividad. Es muy difícil a veces para las mamás poder hacerse cargo de todo. Tenemos un índice alto de madres solteras, entre trabajar, llevar a los niños a la escuela, recogerlos. Creo que ahí podría el gobierno apoyar en transporte público para ellas. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando políticas con perspectiva de género en este próximo festejo que tenemos para las mamás el 10 de mayo, pero que no solo sea un festejo de un día, de un momento, que les festejemos, que este gobierno les festeje regresándoles esos apoyos tan importantes que ellas necesitan. A continuación hablaremos sobre el tema del expresidente Ernesto Zedillo, nada más porque es un tema que está en las redes, que está actualizado. Hoy también deseamos destacar que el presidente Ernesto Zedillo tiene el respaldo absoluto del PRI. Un hombre quien durante su mandato condujo a México con responsabilidad, visión de Estado y compromiso democrático. El doctor Ernesto Zedillo sirvió a México con firmeza y responsabilidad. Atacarlo es querer borrar una historia que fue clave en esa época, en esa etapa, en la historia de nuestro país. Les vamos a proporcionar esta postura que presentó nuestro presidente Alejandro Moreno, que tiene mucha claridad respecto al tema que hablamos. Él fue un verdadero demócrata en el Poder Judicial. A lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero el presidente Ernesto Zedillo fue el principal impulsor para cuando se dan actos de inconstitucionalidad presentados por el Poder Ejecutivo que se puedan denunciar. Bueno, ustedes ya saben que eso ya lo desaparecieron. Esto permitió que tanto el presidente Zedillo, Peña, Calderón, todos los presidentes no tuvieran el control absoluto del Poder Judicial y no tomaran decisiones que estuvieran contra derechos humanos. El impulsor, a él mismo se le rechazaron algunas propuestas que hizo al Congreso de la Unión y lo mismo a los demás presidentes, pero sí hay que aclarar que al que más rechazo tuvo de sus propuestas contra derechos humanos de las y los mexicanos, pues fue el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador.
Zedillo sirvió a México con firmeza y responsabilidad, y eso hay que decirlo. Hoy este gobierno siempre anda en todos los temas que les causa problema o que tienen en el tema de seguridad, de salud, siempre voltean y buscan a un gobierno anterior para culparlo. Yo que les digo desde aquí, ya que asuman su responsabilidad, que se pongan a gobernar, que se pongan a resolver. El pueblo merece verdad, no distractores, andar culpando al pasado. Ellos están acostumbrados a hacerlo, pero la gente ya necesita que le resuelvan. Hoy como partido no solo estamos de acuerdo con su visión crítica del presidente Ernesto Zedillo, sino que además respaldamos su iniciativa para someter a una auditoría internacional e independiente a lo que ha sido un desfalco de recursos públicos que todos conocen a través de su famoso Tren Maya, de su aeropuerto que no se utiliza, de su línea de Mexicana, su refinería de Dos Bocas, todas las obras que ustedes conocen, esas obras faraónicas que no tienen ni pies ni cabezas y donde ha habido un desvío de recurso triste, lamentable y preocupante. Nosotros también exigimos a este gobierno una auditoría a esas obras que iban a costar un precio y después costaron más, y toda esa historia ustedes ya la conocen. A continuación vamos a conceder el uso de la palabra a nuestros compañeros. Primero a Lili Urbina, quien nos hablará de su exhorto a la Secretaría de Seguridad del Estado de México para diseñar una estrategia interinstitucional en materia del delito de despojo. Y también le daremos el uso de la palabra, ¿no veo a Lalo? Sí. A nuestro amigo diputado Lozar Sosa, quien presentó recientemente una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las y los regidores. Y posteriormente estaremos hablando sobre el caso de Capulac. Adelante, querida diputada Lili Urbina, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Saludo a mis compañeros diputados, miembros distinguidos del partido, por supuesto a la presidenta del Comité Directivo Estatal, maestra Cristina Ruiz Sandoval. Previo a que este tema se volviera popular en los medios, levanté la voz para advertir sobre la crisis silenciosa, pero devastadora, el crecimiento del delito de despojo en el Estado de México, especialmente en mi municipio, Tecámac. Los números eran alarmantes. Tan solo en el 2024 se registraron 364 casos en Tecámac, más del 50% del año anterior. Y lo más grave, el 70% de las víctimas eran adultos mayores y madres solteras. No eran cifras, eran familias perdiendo su hogar cada 2 horas en nuestro estado. Lo dije entonces y lo reitero hoy. No podíamos seguir permitiendo que redes delictivas actuaran con total impunidad, falsificando escrituras, ocupando inmuebles ajenos y aterrorizando a nuestras comunidades, mientras las autoridades miraban hacia otro lado. Por eso, el pasado 23 de abril, presenté un exhorto claro y contundente. Urgimos la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para combatir este delito como parte de un plan integral de 6 ejes para frenar el despojo y defender el patrimonio de las y los mexiquenses. Hoy me complace informar que este llamado fue escuchado. La unidad ya está operando y los resultados han comenzado a verse. El pasado 29 de abril, gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía, fuerzas federales y las autoridades estatales, se recuperaron 14 inmuebles invadidos en Ecatepec y Acolman. Y solo en abril se logró recuperar un total de 135 propiedades en municipios como Chalco, Tecámac, Nezahualcóyotl y Naucalpan. Detrás de cada inmueble recuperado hay una familia, una historia de lucha, de injusticia y de resistencia. La creación de esta unidad no fue una concesión, fue una exigencia ciudadana convertida en política pública.
Es una muestra de que cuando se legisla con responsabilidad y visión social, sí puede transformar la realidad. A quienes fueron escépticos le respondemos con hechos y a las víctimas de despojo le reiteramos, no están solas. Estamos aquí para defender su derecho a vivir con seguridad, dignidad y justicia. Es cuanto. Gracias. Muy buenos días, tengan todos los representantes de los medios de comunicación. Con el permiso de nuestra presidenta Cristina Ruiz, de mi coordinador Elías Rescala, quiero comentarles que el pasado 30 de abril pusimos a consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que tiene que ver con salvaguardar los derechos políticos electorales de las y los regidores de representación proporcional, así como de los síndicos municipales donde tenemos esta figura. Ustedes se han dado cuenta en las anteriores conferencias de prensa en donde lamentablemente se ha coartado la libertad de expresión de las y los regidores en algunos municipios y todo esto se da porque lamentablemente, hay que decirlo, hay un vacío legal en nuestra norma, en nuestra ley orgánica municipal, donde no se expresa de manera directa el derecho de las y los regidores de participar con voz y voto en los cabildos. Esto se tiene reglamentado en otros estados de la República, como Nuevo León, como Querétaro, pero aquí en el Estado de México se le deja la facultad a los congresos locales, pero en su caso a los ayuntamientos, para que en sus bandos municipales puedan estipular esto. Lamentablemente, en la mayoría de los municipios del Estado de México no se contempla esta facultad de las y los regidores y por eso es que hemos visto en últimas fechas cómo se ha coartado la libertad de expresión de las compañeras regidoras y regidores, en donde incluso se ha llegado al extremo de someter a votación del cabildo el que un compañero o una compañera regidora pueda o no expresarse de manera libre. Por eso la iniciativa de un servidor y del grupo parlamentario del PRI es de que reformemos la ley orgánica municipal en dos artículos fundamentales, que si reformamos estos dos artículos ya no se dará pie a que sigan existiendo estos abusos por parte de los ediles, que lamentablemente hasta el día de hoy pues han venido coartando esta libertad de expresión. ¿Qué proponemos? Que se reformen los artículos 51 y 55 y se adicione la fracción 11ª al artículo 51 y la fracción 8ª al artículo 55, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 51. No pueden las presidentas ni los presidentes municipales, y sería la fracción 11ª, restringir los derechos político-electorales de las y los integrantes de los ayuntamientos, incluido el derecho a participar con voz y voto en las sesiones de cabildo. Y el artículo 55, son atribuciones de las regidoras y los regidores las siguientes. Fracción 8ª, ejercer todos los derechos político-electorales inherentes al cargo, incluido el de participar con voz y voto en las sesiones de cabildo. Reformando estos dos artículos, les daremos marco legal a nuestras regidoras, a nuestros regidores, pero debo decir algo muy claro. Esto no es una ley exclusiva para las y los regidores del PRI, sino para todos los regidores de oposición. Porque al final del día, hoy estamos viviendo esta condición nosotros porque lamentablemente pues tenemos tal vez menos municipios gobernados, pero el día de mañana esto va a cambiar, no tenemos ninguna duda que el día de mañana el PRI será quien gobierne más municipios y esto será de beneficio para todas y todos los regidores que estén fungiendo como oposición. Darles, salvaguardar el derecho legítimo de participar y que no exista por ningún motivo esa ansia, esa tentación de las o los presidentes de querer coartar su libertad de expresión. El PRI siempre está pendiente de reformar
los artículos que creemos que son vigentes y que creemos que son necesarios para tener una vida democrática justa para todos. ¿Sería cuánto? Gracias, presidente. Buenos días. Pues ya aprovechando. ¿Ya quedó? ¿Me escuchan? Pues aprovechando este espacio, también quisiera compartir que el día de ayer se sesionó la Comisión de Seguridad, que me honro en presidir en la legislatura local, y quedó aprobado por unanimidad de votos una iniciativa que presentamos a final del año pasado, que presenté yo, su servidor, junto con el coordinador de la bancada, Elías Rescala, para poder fortalecer y profesionalizar a los mandos de la policía, los comisarios, los directores de seguridad y los mandos medios también. Esta iniciativa fue fortalecida en las comisiones y se estará hoy votando en pleno en unas horas más, esperando obviamente que pueda caminar bien en esta iniciativa y podamos, repito, desde el PRI impulsar la permanente profesionalización de la policía municipal, que en muchos casos, ya lo hemos comentado, son los primeros respondientes y a través de estas modificaciones de ley tendrán que capacitarse, tendrán que cursar alguna pues capacitación por parte de la Universidad Mexiquense de Seguridad y también fortalecer los exámenes de control de confianza. Es decir, en áreas importantes y vitales como lo es la seguridad pública en los gobiernos municipales, que quien tome las decisiones de los operativos pues tenga más conocimientos, tenga más herramientas y estén en constante preparación y estén muchísimo más capacitados para esta gran labor. Entonces, impulsando desde el PRI, siempre fortalecer a las policías municipales y sobre todo que lleguen los recursos a los municipios, que es donde más se necesita aplicar. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación vamos a hablar de un tema que pues lastima a todas como mujeres. Yo creo que todas nos sentimos con rabia al ver lo sucedido en el municipio de Capuluac, una agresión física, sexual y verbal que sufrió una colaboradora del ayuntamiento, en el que señala directamente a la presidenta municipal, a su hija, a una policía. Yo solo les tengo que decir, ese es el reflejo de la incompetencia de Morena. No saben gobernar, no saben tratar a la ciudadanía y no podemos tolerar estos hechos. En el PRI condenamos el actuar de a quien hoy se denuncia no solo públicamente, sino también legalmente. Nos preocupa que existan estas situaciones en los municipios, más cuando se trata de un gobierno que está encabezado por una mujer. Nosotras mismas somos las que deberíamos defender, cuidar a las mujeres, pero bueno, este no es el caso. Creo que todos vieron ese video que se hizo viral y que se hizo público, y desde aquí nuestro respaldo a todas aquellas mujeres, no solo de Capuluac, de todo el Estado de México, que sean violentadas, no solo por una mujer, por un hombre, por quien sea. Hoy nos va a platicar de este caso y lo que se está viviendo nuestra regidora del municipio de Capuluac. Adelante, regidora. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, saludo a los diputados y medios de comunicación. Muy buenos días. Saludo a los diputados y medios de comunicación social. Con su permiso, presidenta Cristina Ruiz. Hoy estamos más que consternados por los hechos ya referidos que fueron denunciados públicamente por una compañera trabajadora del DIF municipal.
Tal y como se ha referido y difundido en redes sociales, la ciudadana Miriam denunció que el pasado viernes 2 de mayo, en las instalaciones del DIF municipal de Capuluac, sufrió agresión física, psicológica, moral y sexual por parte de la presidenta municipal, Selene Hernández Herrera, Andrea Anzástiga, hija de la presidenta, y una policía municipal. Situación que a la ciudadanía del municipio reprobó. Este hecho fue el detonante para que nuevamente un grupo de morenistas y ciudadanos manifestaran en la explanada del Palacio Municipal solicitando su presencia y destitución de la presidenta. La presidenta municipal suspendió la ceremonia cívica el día 5 de mayo, no se presentó y por tal motivo los ciudadanos cerraron una vialidad de acceso importante al municipio. Nosotros como Cabildo, los 7 regidores, realizamos un comunicado de lo acontecido para mediar la situación con los ciudadanos, para escucharlos y apoyarlos. Se formó una comisión de ciudadanos que junto con la víctima serían atendidos por la gobernadora y nos solicitaron que también hiciéramos acto de presencia con la intención de hacer saber los actos ocurridos en Capuluac. Desde luego que reprobamos lo sucedido con la compañera del DIF municipal. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Estamos en contra de que se busque solucionar algún tema de violencia, pero sobre todo estamos consternados con el actuar de la presidenta municipal, de extracción del PT, pero que ganó en alianza con Morena y el Partido Verde. Y es que el descontento en Capuluac con la presidenta va más allá. También tiene que ver con el despido de un gran número de trabajadores del ayuntamiento y la contratación de personal sin perfil adecuado para los cargos. También la disminución de sueldos, incluyendo a policías municipales, y la falta de pago a los servidores públicos, la forma en que se han dado los despidos y el maltrato hacia el personal. Hay múltiples quejas de que no se da la atención a la ciudadanía, que es a quienes nos debemos. Tenemos reportes de que hasta su gente de confianza ya están fastidiados, desesperados e inconformes por considerar que hay una forma autoritaria de su parte. Como regidores, siempre nos conduciremos por la vía institucional y deseamos que se haga justicia y no se permitan más este tipo de atropellamientos. Muchas gracias. Rosalba Vega Gilara, 5ª regidora del Ayuntamiento de Capuluac. Gracias, regidora. Bueno, pues repito, como mujer me solidarizo con la víctima y como partido fijamos este pronunciamiento. Primero, condenamos la violencia ejercida presuntamente por la alcaldesa del municipio de Capuluac, quien es denunciada y señalada como autora de la agresión en contra de una servidora pública, así como a 2 personas más señaladas. Segundo, exigimos a las autoridades de justicia, a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, a realizar una investigación exhaustiva en contra de quién o quienes resulten responsables ante estos hechos, así como la protección debida a la víctima y a sus familiares. Tercero, instamos al DIF del Estado de México a brindar toda la asesoría psicológica a la víctima y a sus familiares. Instamos a la titular de la Secretaría de las Mujeres a investigar estos hechos en razón de género, así como a implementar un plan municipal y estatal de no violencia contra las mujeres. Quinto, exigimos a las autoridades del Estado de México, de manera particular al órgano superior de fiscalización del Estado y a la Contraloría del Poder Legislativo, a impulsar una investigación exhaustiva sobre los hechos
que son denunciados, como el despido injustificado de servidores públicos y la reducción salarial a policías municipales. Y desde luego convocamos a la gente a darse cuenta del tipo de gobiernos que les ofrece Morena. No solo es aquí, en los estados y municipios en donde gobierna la mal llamada 4T. Han demostrado que no saben gobernar. Morena y sus aliados le han fallado a la gente, le han fallado a las y los mexicanos. Reiteramos, en el PRI, aquí estamos para denunciar y no nos vamos a callar ante estos hechos que atropellan el interés primordial, que es la ciudadanía. Es cuanto, muchas gracias y estamos atentos a sus preguntas. Gracias, presidenta. Levantado la mano Alfonso Godínez, de Capital Diario, Derecho de Picaporte. Buenos días, presidenta. Muy al margen de lo que ya nos comentó con la 4T, como cada 8 días lo hace, a mí me gustaría preguntarle respecto al partido, a su interior, si ya están los 125 comités municipales en funciones. Teníamos conocimiento que gran parte de ellos estaban cerrados, y si ya se reunió con la clase política priista de cada municipio. Tengo entendido que pues en el poco tiempo que tiene pues es imposible prácticamente pues abordar los 125, pero así como hoy tengo entendido que va a tener una comida en Tenancingo con la clase política no solo de ahí, sino de todo el Distrito 7, se hará lo propio también en todo el estado, con los municipios, por ejemplo, que ganó el PRI, como el de la vocera, esos municipios priistas, si no tienen prioridad para usted. ¿Y sería cuánto, presidenta? Muchas gracias. Gracias. Gemima Mondragón, de Poder Edomex. Gracias, buenos días. Transmitirles dos cuestionamientos de Rosemary Valdebenito, de CCO Noticias. Pregunta si ya ha estado recorriendo estos días Veracruz, ya que ha estado recorriendo Veracruz, ¿qué ha visto y qué respuesta ve en la gente? Y segundo, el caso de Ovidio Guzmán, que se va a declarar culpable a cambio de información, si cree que esto ha puesto a temblar a más de uno. Gracias. Que conste que ya diste la respuesta. Arturo García Víquez, Punto de Expresión. Presidenta, buenos días. Para preguntarle si hay una coordinación y unidad entre el Comité Directivo Estatal y las reuniones que están llevando por parte del grupo del exgobernador Montiel por la zona norte del Estado de México. Gracias. Es el primer bloque. Muchas gracias. Doy puntual respuesta. Mi querido Poncho, me da tristeza que no me sigas en las redes sociales. Sí, estoy muy activa. Les digo que México, el Estado de México es un gran país. Parece un país de lo grandote que está. Alguien me decía ayer que si el Estado de México fuera un país, por su población sería el número 47 del mundo. Entonces tenemos un gran reto y un extenso territorio que recorrer. Como ustedes lo saben, yo soy una mujer de territorio, no me quedo en el escritorio, todos los días estamos visitando municipios. Ayer estuvimos en Polotitlán, hoy estaremos en Tenancingo. Por supuesto que queremos llegar a cada rincón, en cada uno hemos tenido reuniones con clase política, en algunos municipios lo hemos hecho de manera regional para poder saludarlos a todos lo antes posible. Después pues lo haremos ya de manera más territorial, llegando a nuestros seccionales. Pero bueno, la verdad yo me siento muy contenta de estas reuniones, de estas visitas. Hay un gran priismo en el Estado de México y eso es lo que les duele al gobierno de Morena, por eso están ya saben, en las redes sociales, diciéndonos mil cosas, pero yo no me entretengo en esas cosas. La verdad es que les mando saludos a los bots que utilizan en Morena para estar denostando el trabajo que hace nuestro partido, porque vamos a seguir haciéndolos aunque les duela y vamos a seguir señalándolos aunque no les guste. Para eso está aquí el PRI. Tenemos todavía algunos comités cerrados. Quiero compartirte que ya nuestra secretaria de organización y nuestra secretaria de operación política tenemos prácticamente de hace 2 días ya concluido el diagnóstico, buscando los espacios, porque pues no en todos los municipios contamos un espacio para poder aperturarlo.
muchos espacios, de estos espacios donde estaban nuestros comités, no son propios, algunos sí. Por supuesto que ya con este diagnóstico empezaremos la rehabilitación donde son espacios propios, y donde no, ya en la mayoría ya encontramos un espacio digno para poder recibir a la militancia del PRI. Así que no tengas duda, estamos trabajando a marchas forzadas, no importa que no se duerma, que no se coma, pero va a haber mucho PRI y va a haber sorpresas importantes en el 2027, por eso los tenemos tan preocupados. En el tema de Veracruz, pues mira, la 4T es sinónimo de corrupción y en Veracruz no es la excepción. Ahí lo curioso es, parece Morena contra Morena, ¿no? Ya por ahí se hicieron públicos algunos temas, que si la actual gobernadora le reclama al anterior gobernador. Bueno, ya lo vimos también en el Congreso Federal y la Cámara de Senadores con los coordinadores. Miren, no sé si estoy perdiendo la capacidad. Ese es Morena. Son un sinónimo de corrupción. Me dio mucha curiosidad escuchar ahora el pronunciamiento que tuvieron en el Partido Nacional de Morena, ¿no? No corrupción, no autenticidad, y bueno, una mola de cosas. Le digo, pues eso es lo que los representa, eso es lo que vemos todos los días en ellos, pero bueno, quieren seguir engañando al pueblo, pero afortunadamente las y los mexicanos se están dando cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Y en el tema de Ovidio Guzmán, pues tú diste la respuesta. Desde aquí les digo a nuestros amigos de Morena que no tengan miedo, que enfrenten lo que han hecho. Qué pena, qué tristeza, pero lo dije en una conferencia de prensa, no tengo pruebas, no tengo dudas tampoco. Y bueno, pues que se pongan a temblar, porque pues no sé qué pase si don Ovidio Guzmán hable. Es cuanto en mi comentario. Seguramente deben de estar preocupados. Sí creo que estén preocupados. Pero bueno, esos no son temas que nos toca atender desde este partido político. Y respecto a las reuniones que se han tenido en coordinación, miren, yo justamente ayer hablé con el exgobernador Arturo Montiel, me reuní con el exgobernador César Camacho. A ver, este es un partido donde todos estamos haciendo lo que nos toca, y yo les reconozco a nuestros gobernadores pues que sigan con su firmeza en el PRI, defendiendo al priismo, reuniéndose con los priistas. Insisto, quisiera que nos diera tiempo a nosotros de estar en todas partes, en todo momento, y la verdad yo agradezco a nuestros gobernadores que tengan esa sensibilidad y estén haciendo este tipo de reuniones, porque pues ayuda a que la clase política y los actores políticos de nuestro partido pues tengan ese ánimo de seguir trabajando. Entonces mi respeto, mi reconocimiento y mi gratitud a no solo nuestros exgobernadores, sino a toda aquella clase política que se reúne para hablar del PRI, que se reúne para fortalecer al partido. Entonces yo me siento muy contenta de que todavía seamos muchos priistas los que estamos convencidos, tenemos la camiseta puesta, pero sobre todo que ratificamos nuestro compromiso con el partido, y que, como ya lo han dicho la mayoría de ellos, aquí se quedan. Y eso pues a todos nos hace sentir muy contentos. ¿No están trabajando cada quien por su lado? No, yo tengo comunicación con todos ellos. Insisto, es un estado muy grande, entonces así como nuestros diputados andan en las regiones también ayudándonos en reuniones, eso no quiere decir que no estemos coordinados, al contrario. Yo creo que es muy importante que todos los priistas se reúnan, platiquen, conversen, y que también nos manden las propuestas de qué es lo que podemos hacer. Aquí estamos siempre dispuestos a la plática, pero muy reconocida con todas y todos, porque para nosotros es muy importante que el PRI esté vivo, que se reúna, que platique, que converse, que discuta. Aquí hasta las críticas son bien recibidas, siempre y cuando sean propositivas. Una última pregunta de Mapi Escobar, el Pregón. Preguntarle si hay pérdida de confianza en las instituciones. ¿Por qué? ¿Por qué la psicóloga agredida recurrió a hacer público su caso en redes sociales y no a una fiscalía? Y en este tenor, ver si la fiscalía no está dando la confianza como para que la ciudadanía tome la justicia en su propia mano. Levantó la mano Rosy Castillejo Cepagua, Periodismo Regional. Buenos días. Más que nada pregunta para la regidora de Capulbat. Anoche sesionaron, ¿cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron ustedes como cabildo con respecto a esta situación de lo que está sucediendo con la presidenta municipal?
Adelante. Gracias. Yo creo que es lamentable que hoy las denuncias se tengan que hacer ante los medios de comunicación, ante las redes sociales, porque la gente no siente que haya justicia. No es un caso fortuito, lo vemos todos los días, que a veces es la única manera que encuentra la ciudadanía de poder hacer público y recibir justicia. Sí hay una desconfianza en las instituciones, lo hemos venido viendo, no hay confianza, la gente no quiere presentarse a denunciar ante el Ministerio Público, porque pues ahí se quedan las carpetas guardadas. Recientemente lo que sucedió en el Estado de México con el tema de los predios que se han venido invadiendo, encontramos, ustedes mismos fueron quienes publicaron denuncias y denuncias que no habían sido atendidas por este tipo de delito. Preocupante la pérdida de confianza. Tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía y yo estoy segura que cuando el PRI regrese a gobernar, así va a ser, vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía. Hay que poner orden a este gobierno, no pueden seguir ellos protegiendo a quienes cometen delitos. Es más, a quienes cometieron delitos que fueron de nuestro partido también los protegen allá. Y bueno, pues ustedes ya saben los nombres y las historias de todo. Eso es muy lamentable. Creo que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y hacer justicia, porque para eso nos alquilamos, para hacerle justicia a la gente, y muy lamentable lo que está pasando. Pues seguramente, creo que hoy todo el mundo vive con miedo, no solo de la delincuencia, sino hasta el gobierno, ¿no? Porque entonces cuando no les gusta, cuando uno habla, entonces viene la persecución, la difamación, y bueno, pues hoy tenemos miedo no solo de quienes cometen los delitos, sino también del mismo gobierno. La verdad es que yo creo que esta mujer ante el miedo hizo pública esta denuncia, y yo creo que allá afuera hay millones de mexiquenses que tienen miedo, no solo de lo que les va a pasar, sino de denunciarlo después. Muy triste que este gobierno no asuma su responsabilidad y tome cartas en el asunto. Adelante, mi regidora. Gracias. Claro que sí, con gusto le contesto a la pregunta, reportera. El día de ayer por la noche efectivamente sesionamos a las 9:30 de la noche, después de haber hecho una visita a la gobernadora, a los 7 regidores, para exponer los hechos ocurridos en Capuluac, que ella tenga conocimiento de lo que está pasando en nuestro municipio, aunado a ello toda la inseguridad que estamos viviendo. Fuimos escuchados y también tengo entendido que la víctima hizo ya su denuncia en la Fiscalía, ya hay investigaciones para que ésta sea juzgada. Eso también lo solicitamos, que la gobernadora esté atenta y gire las instrucciones pertinentes a la Fiscalía para que este caso se juzgue y no quede impune. Nosotros como regidores hicimos presencia en la sesión de Cabildo anoche. Los 7 regidores, con ausencia de la presidenta y el síndico, que no estuvieron presentes, en donde sesionamos y se pedía a petición de los ciudadanos por escrito, nos los hicieron saber que sesionáramos de manera urgente, le exigieron al secretario que se sesionara de manera extraordinaria para poder exponer este tema, en donde ellos piden la destitución definitiva de la alcaldesa Selene Hernández Herrera de Capuluac. Ante estos hechos sesionamos por la noche y el punto en específico solicitábamos la separación de la alcaldesa. Sin embargo, cabe mencionar que no es facultad de los regidores el que podamos tomar esta decisión de poder destituirla. Esto le corresponde al Congreso, por lo tanto se hizo una fe de ratas en donde se modificó el punto. Se lo entregamos al secretario, fue una sesión en vivo que la ciudadanía esperaba ver, porque lo pide a gritos que la alcaldesa sea destituida de su cargo. Por supuesto, enviaremos también el oficio a la gobernadora por escrito, ya se le entregó. Se entregó otro oficio por parte de los ciudadanos con firmas de aproximadamente 800. Y también haremos llegar un oficio al Congreso del Estado para que ellos sean los encargados de
definir si procede esto o no en base a los hechos ocurridos. Es cuanto. ¿Cuál va a ser su posicionamiento como fracción parlamentaria del PRI ante esta situación que se está dando en el municipio de Capulá? Por supuesto que ya se habló, ya lo mencionó la presidenta. Nosotros reprobamos y rechazamos cualquier tipo de violencia, sobre todo ejercida con una relación de supuesta suprasubordinación, porque además eso es lo que se quiere hacer pensar, que los regidores están por debajo de un presidente municipal o una presidenta municipal, y no es así. Son representantes electos por el pueblo, son representantes sociales, y así se les debe de dar ese trato. Por ello celebro la reforma que hizo el diputado Eduardo Zarzosa, en donde marca muy firmemente la acción de los ediles dentro del propio ayuntamiento. Rechazamos cualquier tipo de violencia, rechazamos cualquier tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres, y por supuesto, ¿no?, en donde hay violencia laboral hay que poner todavía más énfasis, porque lo peor que puede hacer un funcionario público que llega electo a representar socialmente a la población es actuar con prepotencia, es actuar con soberbia, eso es actuar en contra de un representante social que forma parte del cabildo y que fue electo por el pueblo. ¿No han recibido la petición que hicieron, el acuerdo que llegaron ayer en la sesión? No hemos recibido, pero en cuanto lo tengamos y tengamos conocimiento, haremos hincapié a la Contraloría del Poder Legislativo para que en el ejercicio de sus funciones pueda ejercer las acciones pertinentes dentro del marco de las atribuciones de la Contraloría del Poder Legislativo. Una última pregunta, si lo permite, Presidenta, es de Daniela Franco, de Digital Mex. Buenas tardes, Presidenta. Por acá en redes sociales nos comentan sobre esta foto viral de estos niños que se casaron en Guerrero. ¿Alguna iniciativa por parte de los diputados para reforzar la protección a la niñez? Te comparto que la legislatura pasada, la 2021, en la 65 legislatura, en la Cámara de Diputados Federal, nuestra diputada federal por el estado de Oaxaca, Eufrosina, que ha sido una luchadora incansable en este tema de los matrimonios infantiles, dio una gran lucha, logró que se aprobara su iniciativa. Entiendo, quedó guardada en el cajón de los recuerdos, como Morena hace todo, ¿no? Primero difícil que nos aprueben alguna iniciativa y posteriormente después la guardan en el cajón de los recuerdos. Te ofrezco checar, porque hasta donde supe se fue al Senado de la República, desconozco si fue aprobada o no. ¿Ya la aprobaron? Ya la aprobaron. Entonces nosotros siempre vamos a estar defendiendo y procurando siempre lo mejor para nuestros menores niños. Muchas gracias. Con esto estaríamos concluyendo la conferencia de prensa semanal. Agradecemos a todas y a todos por su asistencia y su interés. Muchísimas gracias.